Cordial saludo, eh, directora de curso y tutor. Voy a proseguir ahora con la actividad final de la cátedra de stakeholders, exponiendo pues el trabajo final y cada uno de los puntos concernientes de dicha actividad. Mi nombre es Ricardo Roa, aspirante a especialista en gestión de proyectos, cátedra de stakeholders. Bien, nuestro primer punto consiste en analizar el PMBOK. El PMBOK como herramienta incluye y propende generar un énfasis general en cuanto a la estructura y desarrollo en la gestión de proyectos. El primer punto que trata el PMBOK es un punto muy importante, y es que el PMBOK trata de analizar la estructura organizacional de la empresa, es decir, la estructura matricial, para poder determinar qué tan bien definida está su organización, si es una organización matricial fuerte o débil. Recordemos que desde este punto de vista, el PMBOK lo que hace es analizar cómo se comunican los miembros de trabajo dentro de la estructura organizacional para fomentar un avance correcto dentro de las tareas que se requieren para conseguir los hitos del proyecto. En este caso, si el director funcional o gerente funcional no se comunica adecuadamente con el director de proyecto a su vez no se comunica de manera adecuada con sus colaboradores y con los demás miembros del equipo de proyecto, esto podrá generar falencias y errores en los canales de comunicación que pueden generar fracaso en el proyecto. Entonces el PMBOK lo que busca es establecer si en realidad la organización está trabajando de manera conjunta en todas sus áreas, con los gerentes funcionales, director de proyecto y los miembros de la organización. Además de esto, el PMBOK también utiliza herramientas y técnicas analíticas para proveer soluciones a los problemas que puedan surgir dentro de la organización y dentro de las tareas que se ejecutan para poder alcanzar la línea base del tiempo. Muchas herramientas que utilizan, herramientas de negociación, herramientas de software, herramientas de comunicación, recursos para gestionar las tareas, habilidades blandas, habilidades interpersonales, son en fin un sinnúmero de herramientas y técnicas que ayudan a que las actividades progresen periódicamente y paulatinamente de manera correcta y eficiente. También tenemos las reuniones, ¿sí? Juicio de expertos, hay muchas herramientas que en sí enfatizan soluciones integrales para el proyecto. Otro ítem que analiza el PMBOK es la documentación de los procesos. Es decir, el PMBOK hace un análisis sobre toda la documentación que debe tener el proyecto como evidencia base. Toda esa documentación son evidencias que debe recopilar el director del proyecto para presentarlas como informes, como activos fijos de la organización, que a su vez propenderán el éxito del proyecto. Una documentación importante en el proyecto es un plan de gestión de riesgos que se presenta dentro de los stakeholders para determinar el impacto de dicho riesgo y fomentar las soluciones a través del plan de gestión de riesgo. Esa es una documentación importante. Otro ítem, como lo habíamos determinado, pues como herramienta técnica en este caso, son las habilidades y destrezas que debe tener el miembro del equipo. Habilidades de comunicación, habilidades cognitivas, habilidades de negociación, ¿sí?
habilidades interpersonales, habilidades de persuasión. Todo esto determina un factor importante. Digamos que el director de proyecto se enfrente con un stakeholder que está resistente acerca de una actividad que hay que realizar y este no se muestra interesado. El director del proyecto tiene que utilizar todas sus habilidades de negociación para que el stakeholder se interese en esta actividad, para que el stakeholder mire los beneficios de esta actividad. Entonces el director del proyecto tiene que mostrarle a través de estas estrategias, a través de estas habilidades, a través de esta persuasión, los beneficios que puede traer para el proyecto dicha tarea. Entonces eso es muy importante. Otra cosa que debemos analizar, o que analiza el PMBOK, es la gestión de los interesados del proyecto. Como bien sabemos, los interesados del proyecto son todas las personas involucradas que son impactadas negativamente o positivamente a través del proyecto. Y el PMBOK lo que busca es que esos impactos se mitiguen o potenciar los impactos positivos para que el proyecto sea ese producto o servicio que se desea brindar sea un beneficio para toda la comunidad de stakeholders. Y por ende, muy importante, el PMBOK lo que busca es resaltar también la gestión de los portafolios. Sabemos que un portafolio son distintos proyectos que se interrelacionan entre sí a través de tareas interdependientes que se alojan bajo el concepto de un programa. Sí, el programa no es más que una manera de administrar los proyectos bajo un solo concepto. Entonces, la gestión de proyectos también busca la administración de portafolios a través de la gestión de tareas interdependientes entre programas y entre proyectos. Entonces es muy importante. Recordemos que un portafolio no es manejado por un solo director de proyectos, son muchos directores de proyectos, porque los portafolios son proyectos, macroproyectos que se pueden desarrollar en varios continentes del planeta y que están asociados a múltiples empresas que desarrollan múltiples tareas a la vez, que estas se correlacionan para sacar adelante dicho macroproyecto. Entonces el PMBOK es una herramienta muy poderosa que debemos validar dentro de la gestión de proyectos. Nuestro proyecto asociado a la gestión de stakeholders es el proyecto de interventoría vial. Este proyecto es muy interesante y muy atractivo porque reúne todos los requerimientos y todas las fases para poderse aplicar a la metodología del PMBOK. Reúne el fortalecimiento de stakeholders, reúne el fortalecimiento de los recursos humanos, reúne el fortalecimiento del plan de riesgo, ¿sí? Reúne el fortalecimiento del plan de calidad. Este proyecto se acopla a las necesidades que se pueden implementar dentro del PMBOK para solucionarlo. Entonces, básicamente este proyecto se da por el mejoramiento vial de los corredores viales más importantes de los departamentos de Córdoba y Sucre. Esto genera empleo, genera mayor movilidad, aumenta la economía del sector, entre mejores vías, se desarrolla pues lo que es el intercambio comercial entre estas dos regiones y por ende pues aumenta el sector comercio, el sector industrial, lo que impacta positivamente en la sociedad. Entonces lo que este proyecto busca analizar es cómo los involucrados potenciales se ven inmersos en el desarrollo de este y cómo podemos manejar a esos stakeholders potenciales para llevarlos, para que estos se den cuenta de los beneficios y para poder llevar a estos stakeholders hacia la meta del proyecto, ¿sí? Hacia el alcance del proyecto. Entonces mostrar un producto eficiente y eficaz a través del PMBOK, acoplando pues todas las 7 áreas de conocimiento
de la gestión de proyectos, ¿sí? Análisis de los interesados. Bueno, en esta parte podemos resumirla en varios ítems. Todo se resume en una sola cosa, y es la influencia o poder que tengan los interesados hacia el proyecto. Esta influencia y poder puede mantener las metas del proyecto o puede retrasarlas. Entonces, lo que el PMBOK busca a través del análisis de los interesados es identificar a los interesados, propender en herramientas y técnicas que influyan correctamente en la dirección eficiente para poder manejar todas estas influencias de manera correcta para que impacten positivamente el proyecto y no negativamente. La comunicación constante con los stakeholders es esencial para poder mantener un flujo de información constante para que se puedan desarrollar las tareas dentro de la estructura organizacional de la empresa. Involucrar a los interesados. Cuando hablamos de involucrar a los interesados, hablamos de que su participación sea una participación activa y constante dentro del proyecto, utilizando herramientas y técnicas como reuniones, canales de comunicación a través de tecnología de punta, a través de uso de expertos que determinen cuáles son las mejores estrategias para poder generar una participación interesante y eficaz de los interesados, para que tomen decisiones conjuntas entre todos, decisiones importantes que pueden impactar en avances del proyecto. Informes de desempeño que pueden estimular a los stakeholders de la manera correcta en cuanto a que estos informes muestren los avances. Si se muestran unos avances en un 30-40% cada vez que se reúnan los stakeholders para debatir o retroalimentar el proyecto, pues estos avances son un beneficio, ya que cualquier stakeholder que esté en contra del proyecto se dará cuenta que son beneficios los que se están logrando. Entonces, los stakeholders son la columna vertebral de todo el proyecto, y el PMBOK hace énfasis en eso. Si se controlan los stakeholders de manera correcta, a través de una comunicación eficiente, a través de herramientas y técnicas, herramientas de negociación, herramientas de influencia, reuniones, reportes, juicios de expertos que generen decisiones positivas para el proyecto, pues tendrá éxito el proyecto. Los recursos humanos del proyecto. Los recursos humanos del proyecto, pues, son, digamos que, aquellas personas profesionales que se interrelacionan para llevar a cabo las tareas de manera grupal e individual para desarrollar el cronograma del proyecto de la línea de alcance. Muchas herramientas y técnicas influyen aquí. En este caso, pues la matriz RACI, que es la matriz de asignación de responsabilidades, que es la que fortalece cómo se van a distribuir los roles, objetivos y responsabilidades que cada uno de los miembros del proyecto va a adquirir. ¿Sí? Cómo se va a dar la supervisión, cómo se van a compartir esos recursos en el tiempo, es decir, cómo se van a distribuir y cuál va a ser su co-ubicación en sí, en dónde van a trabajar. Por ejemplo, para la interventoría del proyecto, la co-ubicación es en campo, en los sectores donde se está realizando la interventoría, en este caso los tramos que están siendo intervenidos, que están siendo ejecutados. También otra herramienta es los informes de desempeño del trabajo, que en este caso se basan en los informes mensuales de ejecución
que tanto el director de interventoría como el ingeniero de infraestructura y estructural pues provienen a analizar junto con los stakeholders para analizar cuáles fueron las actividades de interventoría que se realizaron y cuáles fueron los avances o los hitos que se alcanzaron durante la ejecución de estas obras para el mejoramiento de los corredores viales y qué fallas hubo. Se determinaron pues el calendario de recursos. Algunos recursos estarían dispuestos en trabajar el 50% del tiempo, otros el 100% del tiempo en los lugares que corresponden. Básicamente pues el 20% de las actividades son actividades administrativas y el otro 80% pues son actividades en campo, verificación en campo de que se estén ejecutando las obras con las herramientas y equipos y materiales requeridos para tal fin. Entonces eso es lo que recoge la interventoría vial. Muy importante que hay que andar en este aspecto también es que hubo una asignación previa a través de un pliego de condiciones estipulado por el sponsor, que en este caso es la ANI. En el pliego de condiciones pues la ANI estableció cuáles eran los profesionales que se iban a contratar y cuáles eran los roles y responsabilidades que iban a tener. Entonces, herramienta y técnica establecida por la asignación previa. ¿Quién asigna los recursos? El ANI. ¿Quién contrata los recursos? Contratación directa, pues la empresa interventora, en este caso Consorcio El Pino. Entonces se siguieron todos los lineamientos del PMBOK aplicándose pues a la gestión de recursos humanos del proyecto. Entonces esto es muy importante a tener en cuenta. Otra cosa que se implementó en los recursos humanos del proyecto es fortalecer las actividades de espíritu de equipo. Estas actividades lo que buscan es desarrollar más los lazos grupales en espacios de cooperativismo, donde se fomente pues un espacio recreativo, actividades deportivas, actividades lúdicas, ¿sí? Donde se hagan equipos y compitan entre sí. Habíamos hablado de la ubicación, pues que es el factor espacial donde van a trabajar los recursos humanos. Habíamos hablado que era una parte pues en las oficinas de acá de Monterrey, por otra parte en campo. También se implementa un sistema de recompensas, es decir, los recursos humanos que alcancen pues la totalidad de sus tareas, se les da un beneficio, ya sea un bono para comprar en los almacenes de cadena pues sus suministros alimenticios, o un bono económico para reclamar a través de pues cheques, o también se le fomenta bonos para adquirir bienes como ropa o enseres para el hogar. Entonces lo que busca fortalecer la recompensa es resaltar la tarea del trabajador durante su desarrollo para alcanzar los hitos en la gestión del alcance del proyecto. También se estipularon unas reglas o unas políticas básicas que debe seguir cada trabajador con la idea de fomentar buenos espacios éticos y profesionales. Unas evaluaciones de desempeño en campo para saber qué tanto saben los profesionales de los procedimientos que deben ejecutar para el desarrollo de sus tareas. ¿Sí? Estas evaluaciones de desempeño se dan en manera de informes de ejecución, se dan en manera de intervenciones a través de preguntas sobre cómo disponer de los recursos, de los equipos,
de las personas a cargo y de cualquier riesgo que puedan afrontar y la solución de ese riesgo. Otra herramienta técnica pues es la observación en campo. El director de proyecto de interventoría, a través de la observación en campo, puede atribuir si hay fallas o no en los procedimientos que los profesionales están haciendo. Es decir, cómo manejar esas fallas y cómo solventar las fallas para conseguir la solución. Bueno, el análisis de las comunicaciones, digamos que es una de las partes más importantes del proyecto. Importante porque las comunicaciones lo que buscan es gestionar los canales de tecnología a través de hardware y software que propendan el fomento de la comunicación e información hacia y desde los stakeholders. La comunicación puede ser interactiva, es decir, cara a cara, o por medios tecnológicos, videollamadas, o puede ser de tipo pull o de tipo push, ¿no? De tipo empujar, en este caso cuando es por correo electrónico, conversaciones por WhatsApp, y de tipo pull cuando son grandes cantidades de información que se requieren manejar, en este caso pues por repositorios o bases de datos que manejen todo el material audiovisual del proyecto, toda la información del proyecto, informes, videos, OVAs, que estudien los stakeholders y demás miembros del proyecto para poder retroalimentarla en los foros de discusión, para poder conseguir las tareas. La aplicación de juicio de expertos para determinar cuáles son las mejores tecnologías de comunicación, la mejor infraestructura. El juicio de expertos no puede disponer si se requiere una página web, si se requiere un servidor de base de datos, o si se requiere un servidor web para comunicar las comunicaciones en el proyecto a través de una página web o a través de un software, ¿sí? A través de un software que se puede manejar para distribuir la información. La seguridad en los canales de comunicación, pues el cifrado de los software, el cifrado de la página web, el requerimiento del registro de usuarios, el requerimiento de recuperación de contraseña para que el usuario se sienta seguro al momento de si se perdió su contraseña, porque esto disminuye la filtración, y si se filtra información sensible del proyecto cuando no hay seguridad, esta puede ser catastrófica, ya que puede impactar negativamente. Personas ajenas al proyecto pueden tomar esta información y perjudicar el proyecto. Entonces es muy importante la seguridad en los canales de comunicación. Los cambios en las comunicaciones, pues simuladora logran mejoras. Cambios en el software, cambios en la infraestructura de hardware, cambios en la documentación para poder evidenciar estos requerimientos son importantes y son pertinentes, ya que todos los cambios en los documentos del proyecto o en las actualizaciones de los documentos del proyecto, como también en la actualización de los activos de organización, deben informarse a través de las plantillas requeridas para tal fin. Si voy a informar algo en una plantilla que no reconoce el stakeholder, por ejemplo, este puede crearse una desconfianza en si este documento es oficial o no, y el stakeholder no sabe sobre esta comunicación, lo cual puede impactar negativamente en una toma de decisión más adelante, a futuro, si se desea implementar un cambio en el hardware o en el software y la plantilla requerida para informar esto no es la adecuada. El stakeholder no aprueba el presupuesto, se retrasa el proyecto y se genera caos. Entonces, la seguridad y los canales deben ser bien manejados y administrados. Aquí tenemos el flujograma de cómo se debe manejar la información. Pues aquí se habla enfáticamente sobre
aplicar el plan de gestión de riesgo y qué canales se deben aplicar para el plan de gestión de riesgo. Entonces, el análisis que se hace es si se aplica el plan de riesgo, se debe aplicar soluciones y se deben informar estas soluciones a los interesados. ¿Qué canal tomar en este caso? Si se hace envío por correo electrónico o se ingresa a los repositorios de la página web a través de la intranet y se envía un mensaje a los stakeholders para que estos lo vean y se hace una retroalimentación por este foro. Puede ser cualquier de las dos soluciones. Se debaten las polémicas a través de los procedimientos para poder aplicar el plan de gestión de riesgo. Se nos soluciona la inconformidad de la incidente o la polémica generada. Y si se soluciona, pues se lleva un acuerdo a través de las habilidades de negociación del director del proyecto. Se establece el acuerdo, se documenta el incidente, se documenta la solución y se cierra el incidente. Si en este caso no hay solución, pues el otro resultado que puede haber es llevar directamente esto a la junta directiva para que la junta directiva tome pertinencia en el caso y tome la decisión más pertinente, si se aplica el plan de gestión de riesgo o si no se aplica el plan de gestión de riesgo, y se va de la polémica. Tenemos la matriz de Leopold. Recordemos que la matriz de Leopold lo que busca es evaluar los factores ambientales, factores bióticos y abióticos y factores socioeconómicos. En este caso, los puntos negativos representan una afectación negativa, un impacto negativo, y los puntos positivos representan una afectación positiva, un impacto negativo. Va de 1 a 10, cuando 10 la mayor afectación positiva, y va de menos 1 a menos 10, siendo menos 10 la mayor afectación negativa. Entonces, lo que propone en la matriz de Leopold es que el director de proyecto reconozca cuáles son aquellos puntos importantes que pueden generar un riesgo y un impacto positivo y negativo para el proyecto, y cómo a través de un plan de gestión de riesgo se pueden generar las soluciones para convertir estos puntos negativos en puntos negativos menos de menos importancia. Si tengo un punto negativo de, por ejemplo, en este caso aquí tengo un 4 sobre menos 6, cómo reducir este menos 6 a un menos 3 y cómo aumentar este 4 de un más 4 a un más 10 o a un más 7. ¿Qué estrategias debe tomar el director de interventoría vial para poder, a través de un plan de gestión de riesgo, un plan de gestión de calidad, tomar estos puntos y potenciarlos? Entonces aquí tenemos que cada punto se evalúa y se generan las afectaciones negativas y positivas. Se genera un promedio aritmético que se suma y se multiplica cada una de estas fracciones y me da un promedio. En este caso de menos 70, quiere decir que aquí hay un riesgo inminente. En este caso, para el punto abajo, la calidad del agua genera un factor positivo. No afecta negativamente ninguna de las tareas de construcción, ni de mantenimiento, ni rehabilitación de la interventoría, ni las de los corredores viales, la calidad subterránea del agua, que me genera un promedio aritmético positivo. Quiere decir que estas son afectaciones, impactos negativos, positivos. Este es un impacto negativo y este es un impacto positivo. Ahora, cada subcomponente, la suma de esto me da 69. Quiere decir que el resultante de esta suma me dio un impacto positivo. Pero recordemos que se ha afectado negativamente por este menos 70. Es decir, el director del proyecto tiene que buscar una estrategia para reducir este menos 70 a través de estos puntos negativos, para que este punto de su componente positivo potenciarlo y me dé un más 80, o un más 100, o un más 150.
Aquí tenemos los factores abióticos, en este caso siguiendo con el suelo y el aire, ya habíamos hablado del agua. Pues en total tenemos un 4.21. Recordemos que este es un promedio total de cada subcomponente y de cada componente. Cada componente abiótico y cada componente biótico. Entonces, la matriz de Leopold lo que busca es enfatizar un análisis de los riesgos, un impacto, cuáles son los efectos y cuáles son las causas, y cómo medir estos impactos, efecto-causa, y cómo buscar la solución de estos impactos, efecto-causa, a través de un plan de gestión de riesgo, obviamente. Entonces, es muy importante, se puede aplicar la matriz de Leopold, o se puede aplicar la matriz de probabilidad de impacto, o se pueden cuantificar los riesgos, o aplicar el análisis cualitativo a través de la diagramación. Entonces es muy importante estos métodos que hay que recalcar siempre a través del PMBOK. Tenemos la capacitación de los riesgos, en este caso pues para hacer la capacitación sobre gestión de riesgos en la empresa se tomaron técnicas didácticas activas. En este caso, la primera técnica didáctica activa fue la lluvia de ideas para romper el hielo, hacer una presentación, hacer una dinámica de grupo, ¿sí? Para entrelazar, identificar los grupos y poder compartir con los participantes para generar pues un ámbito grupal. La segunda técnica didáctica activa pues una lluvia de ideas y un debate para generar un árbol de problemas, un árbol de objetivos. Es decir, cada participante de cada grupo, de cada área de la interventoría, área ambiental, área técnica, área operativa, crearon grupos de trabajo donde iban a identificar los problemas a través de un árbol de problemas, identificando las raíces de causas y efectos, ¿sí? Y cómo potenciar las soluciones a través de un árbol de objetivos, negando los problemas y convirtiendo el árbol de problemas a través de las negaciones a través de un árbol de objetivos, llegando a la solución. También se propuso una lista de chequeo o un checklist o un registro de riesgos como soporte para que los participantes documentaran los riesgos y crearan el árbol de problemas, y luego negando los problemas, los efectos y las causas de los mismos, se crearían el árbol de objetivos o crean el árbol de objetivos. La segunda técnica de didáctica activa, la tercera técnica, perdón, fue el método basado en problemas. Aquí, a través de el programa ReSimulator, que iban a encontrar instalado en la sala de cómputo, pues iban a ejecutarlo a través de Excel y iban a hacer los diagramas, las distribuciones triangulares, es decir, iban a aplicar la temática, el análisis cuantitativo y cualitativo del proyecto. Así estos iban a aprender cómo realizar estos métodos para poder identificar qué impacto a través de estos diagramas y a través de las materias de probabilidad iban a encontrar ellos ahí cómo solucionarlo y cómo medirlo y cómo cuantificarlo. La última técnica didáctica activa pues era el método de preguntas. Aquí se le iban a realizar las preguntas a un grupo o varios grupos a través de un sorteo y se respondían las temáticas de manera acorde, pues se llevaba un premio para cerrar la capacitación. Aplicando la teoría
contribuyese al proyecto. Teoría de crecimiento, relación y existencia. Bien, esta teoría se basa en 3 puntos. El primer punto es el crecimiento del profesional o de la persona que está desarrollando las tareas dentro de la interventoría. ¿Sí? Esto supone un desarrollo profesional. Entonces, aplicándolo a la interventoría, se pueden fomentar ascensos laborales a los miembros del proyecto que cumplan con todas las tareas y el desarrollo de las mismas y el buen desarrollo de los métodos para buscar las soluciones de las tareas aplicadas al cronograma, pues se les da un ascenso, motivándolos a seguir con su buen trabajo, y así se les da una recompensa de crecimiento, haciéndolos ver que son importantes para la empresa y que han escalado en materia profesional. Otro punto que enfatiza la teoría ERC es el punto de relación. ¿Cómo los grupos de trabajo pueden mejorar sus lazos grupales y afectivos? Bueno, aquí este punto lo que trata es de cómo se deben respetar las personas que interactúan en un grupo de trabajo y cómo se debe efectuar correctamente el compañerismo. Ahora, estos lazos se pueden vincular más aún en un esparcimiento fuera de la oficina o dentro de la oficina, a través de actividades que fomenten el trabajo en equipo y fomenten la competitividad entre los mismos. ¿Sí? Espacios de esparcimiento que favorezcan esos dos ítems: competitividad entre grupos y compañerismo entre grupos. Otra cosa que busca este ítem es fortalecer las metas individuales y grupales. Existencia. ¿Cómo vincular pues el desarrollo interpersonal, el desarrollo como persona, el desarrollo como yo? En este caso, pues lo que se aplica dentro de la interventoría es manejar horarios flexibles para que puedan disfrutar con su familia, fomentar reuniones en donde los grupos de trabajo tengan una opinión directa a través de la toma de decisiones del proyecto, en decisiones importantes que pueden impactar positivamente al proyecto y también negativamente. En la teoría de metas de Edwin Locke, busca fomentar objetivos concretos, retos concretos, trabajo grupal y cómo agruparlas con normas. En este caso, pues cada miembro del equipo debe ejecutar el 100% de sus tareas. Las tareas asignadas, las tareas semanales asignadas deben ser desarrolladas de manera total. Deben presentar un informe semanal de ejecución donde lleven las soluciones y el desarrollo de estas tareas. Los retos impuestos deben buscar fallas estructurales, en este caso 100 fallas, para identificar cuáles son las fallas más importantes que establezcan riesgos en proyectos. Trabajo grupal. Una vez que encuentren el 75% de las fallas, se podrán reunir para retroalimentarlas y ver cómo el grupo trabaja para fomentar soluciones diversas en el desarrollo de estas fallas. Cómo solventarlas. Además, el grupo de trabajo deberá trabajar para las normas de INVIAS y de la ANI. En este caso, normas versión 2012.
la solución aplicada a la gestión de proyectos. Bueno, aquí desarrollamos un problema estableciendo un incidente entre un desarrollador de software y un tester de software en un proyecto de la creación de un software. El desarrollador y el tester discuten sobre una línea de código que se puede implementar y que puede generar pues un desarrollo positivo del proyecto consiguiendo un hito. El desarrollador de software se muestra indiferente a esta solución y se genera una disputa. El director del proyecto llega con una solución y una herramienta técnica. La solución, en este caso, es la habilidad de negociación y la gestión de conflictos. Salida: solicitudes de cambio y actualizaciones de los documentos del proyecto. Se documenta el cambio a la línea de código que va a afectar el proyecto a través de los documentos necesarios que llevan los controles de las líneas de código. Y actualización a los documentos del proyecto quiere decir que se va a actualizar toda la programación del software y que debe documentarse y actualizarse. Por herramientas y técnicas se hace una negociación en donde el director del proyecto le muestra al desarrollador que tiene buenas habilidades de programación, pero debe tener también buenas habilidades interpersonales y grupales. Sí, debe aceptar las sugerencias de sus compañeros, por muy difíciles que estas parezcan, para generar un beneficio por proyecto. El desarrollador de software se muestra cooperativo, acepta la línea de código y la desarrolla. Se documenta a través de un registro de incidentes, se llega a un acuerdo, se cierra el registro, se hace la actualización y la solicitud de cambio y se registra la polémica como solucionada. A través de la técnica colaborar, resolver el problema. Entonces, aquí lo que hacemos es un énfasis en el desarrollo del PMBOK y cómo este afecta positivamente a través de sus herramientas y técnicas, y cómo la solución de esta a través de la administración del director del proyecto genera soluciones eficaces y exitosas para conseguir los hitos del proyecto. La aplicación de la teoría de Tuckman en la interventoría. Aquí tenemos 4 ítems que debemos analizar. Formando el equipo del proyecto, confrontando el equipo, normalizando el equipo y desempeñando el equipo. Formando el equipo. Aquí los recursos contratados deben saber para qué son contratados, cuáles son sus metas, sus objetivos, sus responsabilidades y su rol. Deben también conocer la empresa. Y aquí surge un líder que puede tener menos o más experiencia en mostrarle a un grupo de trabajo o a su grupo de trabajo cómo resolver dichas tareas para poder consolidar el cronograma en el tiempo establecido. Confrontando el equipo. Aquí surgen disputas entre el líder y los líderes que quieren tomar el cargo del grupo, haciendo entrever al líder actual que sus funciones y sus tareas y su forma de actuar para la resolución de las tareas no es la mejor ni no es la más indicada. Surgen disputas y surgen acontecimientos no deseados para la toma del grupo, olvidando pues cuáles son los verdaderos metas que se deben trazar, dejándolos a un lado, ocasionando riesgos en el alcance del proyecto. Normalizando el equipo. Aquí el equipo se centra en los objetivos y en las metas grupales e individuales para lograr el alcance del proyecto. Aquí los miembros participan, toman decisiones de trabajo, lanzan propuestas a la junta directiva, al director del proyecto,
acerca de la innovación, de métodos para desarrollar las tareas. Pero aquí pueden surgir también confrontaciones. A la larga pueden surgir confrontaciones para tomar el liderazgo del grupo. Desempeñando el equipo. Dentro de interventoría, el equipo del grupo de trabajo alcanza una madurez total. No hay confrontaciones, no hay disputas. Hay un equilibrio, una balanza, donde todos logran, de manera grupal e interdisciplinar, lograr un liderazgo, compartiendo el liderazgo para conseguir los hitos y el alcance del proyecto. Y la resolución de conflictos. Tenemos el análisis de costos. Para analizar los costos de presupuesto que se debe tener para el desarrollo del pago económico a los profesionales, pues se hizo un análisis de las cargas prestacionales en cuanto a nómina, tomando los porcentajes de parafiscales y demás elementos de nómina que sugieran un gasto para la empresa por contrato laboral de trabajo. Se calculó el monto multiplicando obviamente pues el salario mínimo vigente con el porcentaje actual de cada elemento prestacional, y la suma de estos por la cantidad de empleados, en este caso 150 empleados por 1.204.195, me dio un presupuesto de 180.629.000 pesos. Lo que me ocasionó este gasto. Lo mismo para la remuneración salarial de 5 salarios mínimos, que consta de 3.688.585. No lleva auxilio de transporte. Recordemos que por ley, una persona que gane más de 2 salarios mínimos no tiene derecho a auxilio de transporte. Por contrato de trabajo se le aplicaron las mismas cargas prestacionales para fiscales, SENA, caja de compensación familiar y demás cargas prestacionales, que generan un porcentaje de gastos y costos para la empresa. Esto me cuantifica un monto económico que, sumando los 5 salarios mínimos, me da un gasto de 5.601.116. 30 empleados multiplicados por este monto corresponden al 15%. En este caso representan un costo total de 168.033.490 pesos. Para el cálculo de la orden de prestación de servicio, recordemos que una orden de prestación de servicio no tiene carga prestacional, sino que se genera una orden de pago por un monto económico, donde el prestador de servicio tiene que pagar estas cargas prestacionales de manera independiente. Es decir, que para la empresa no genera un costo, genera un costo para quien recibe, o un gasto para quien recibe pues el monto total del salario. Una VT, en este caso 50 VT representan 1.592.950 pesos. Aquí se multiplicó por 20 empleados, que genera un gasto de 31.859.000 pesos, para un costo global total de 380.522.689 pesos para todo el proyecto. Espero que les haya gustado, que tengan un feliz día. Les habló su compañero Ricardo Rojas.